Marruecos, una tierra despiadada a la que España había estado atada desde hacía siglos. Sin embargo, en aquel remanente del antiguo imperio sería donde se formaría el joven Franco. Sin África, diría más tarde, no podría explicar lo que soy. España estaba allí comprometida en una incansable campaña contra las tribus rebeldes del Rif marroquí, que luchaban por recuperar sus tierras del poder colonial. En aquella lucha sin cuartel, Franco haría alarde de cualidades que hasta entonces habían pasado desapercibidas. No solo era tenaz, sino que parecía no temerle a nada. Mantenía férreamente la disciplina bajo el fuego enemigo. Ello, además de las bajas de muchos de sus camaradas, lo condujo a un rápido ascenso. El índice de bajas era tan alto que a los heridos se les dejaba morir por rutina en el lugar en el que habían caído. Al sobrevivir a tales peligros, Franco empezó a parecer intocable. Pero no lo era. El inevitable telegrama a casa informó de que había sido gravemente herido en el estómago. Mucho tiempo después, él mismo narró a su hija Carmencita cómo había escapado de la muerte. Él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban. Y que a él no lo llevaban. Entonces eso le chocó y llamó al médico que pasaba por allí y le dice el médico, no, a ti, Franquito, te dejamos, no podemos llevarte porque tienes una herida de vientre y nada, es inútil. Y entonces mi padre tenía un asistente marroquí y le dice, dame tu mosquetón, y le dio su arma, entonces la cargó y apuntó al médico y le dijo, en el próximo camión yo salgo, si no tú también tendrás un tiro. Entonces el otro, no te pongas así, y que entonces lo evacuó. Su contacto con la muerte dio origen a una leyenda. Franco contaba con la protección divina. Él mismo empezó a creérselo, mientras los rudos soldados que estaban bajo sus órdenes lo contemplaban admirados. Es el primero que sale en avanzadilla. Lo he visto caminar delante de todos los demás mientras ellos apenas podían levantar la cabeza de la cantidad de balas que caían a su alrededor. Mira simplemente a un tipo con unos ojos muy serios. Dice ejecutadlo y se da la vuelta sin más. Está muy aislado. No es amigo de los demás oficiales, que se van de juerga y se emborrachan. Él se queda solo en su tienda. Después de estar 14 años de servicio, el mediocre teniente había ascendido con tanta rapidez que cuando abandonó Marruecos de regreso a la península en 1926, se había convertido en el general más joven de Europa desde Napoleón. De vuelta en Madrid, el general de 33 años estaba muy solicitado. Era una celebridad y tuvo hasta la osadía de interpretarse a sí mismo en un largometraje. También encontró tiempo para casarse. Su esposa, Carmen Polo, era de buena cuna y estaba bien relacionada. Los ojos de Franco descubrieron un mundo muy diferente de los de El Ferrol y África, pero la vida de la clase alta nunca le entusiasmó. Como primer director de la nueva Academia Militar de Zaragoza, Franco recuperó los antiguos valores del viejo imperio, el único mundo que él había conocido realmente. Aferrado a aquel pasado, compartió con los cadetes su propia y austera visión, el sacrificio por la patria negándose a uno mismo. Pero lejos de aquel entorno militar, la gente se burlaba abiertamente de las virtudes que Franco tanto amaba. Por toda España el viejo orden se estaba viniendo abajo con tal celeridad que en 1931 la monarquía había sido derrocada, estableciéndose una república en su lugar. Se encontraba en el poder un gobierno elegido por el pueblo. Hubo grandes celebraciones, aunque no en casa de Franco, como recuerda su sobrina. La venida de la República para Franco fue un desastre, porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España.
Él no creía en los partidos, él no creía en la democracia, él no creía en el voto. Tenía en cuenta lo que iba a suponer la República para el desarrollo de su carrera. Y entonces esto a él le daba miedo. Entonces en las conversaciones que yo asistía en casa, él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino. El nuevo Estado era sin duda frágil y se debatía peligrosamente entre la izquierda y la derecha en una nación profundamente dividida. En 1934, la tensión explotó cuando los mineros de Asturias se levantaron contra el gobierno. Al haber una coalición conservadora en el poder, se le encomendó a Franco aplastar la revolución, una labor que llevó a cabo con escrupulosa dureza. 2000 mineros resultaron muertos o heridos. Más tarde, Franco sería apodado por los izquierdistas el carnicero de Asturias. Franco culpó del levantamiento a la nueva democracia española, no a las condiciones de extrema dureza que debían soportar los mineros. En 1936, el péndulo político había vuelto a balancear. Una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración. Temiendo un golpe de Estado de la derecha, el nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder. Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias, a 1.300 kilómetros de Madrid. En Tenerife, el nuevo comandante militar, su esposa Carmen y su única hija Carmencita eran cuidadosamente observados por las autoridades republicanas leales, que se aseguraron de intervenir el teléfono de Franco, de abrirle el correo y de vigilar todos sus pasos. En la península, el creciente malestar social dio paso a la violencia política. El gobierno sufrió fuertes presiones mientras la espiral de provocación y represalias se transformaba en un estallido de odio generalizado. En julio de 1936, los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento de dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno. Dice la leyenda que desde su exilio en Canarias, Franco fue la mano oculta tras el alzamiento militar que pronto conduciría a España a una guerra civil. Pero lo cierto es que él era demasiado calculador para iniciar una aventura tan arriesgada y, por lo tanto, se mantuvo a cuidadosa distancia de aquellos colegas suyos que estaban ciertamente tramando el derrocamiento de la República. Franco solo se unió a los rebeldes en el último momento y porque fue forzado a ello por circunstancias totalmente imprevistas.